Alright, Shalom. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham, Raja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre, que significa Él existe. Yahweh Shai es el nombre del Mesías, el nombre del Hijo en el hebreo antiguo. Su nombre significa el Salvador. Y Raja Kodash es el Espíritu Santo. Doy honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra Molino, o Great Millstone, en inglés, right? Mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y shalom, mis bendiciones a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas, right? Y no les quiero decir salakia, perdón, hermanos, por no subir videos en un buen tiempo. He estado, básicamente acabo de moverme. Y eso tomó mucho de mi tiempo, y de nuevo perdón a quien, ya básicamente mediante que, regrese a mi rutina. Right, so en esta lección vamos a entrar un poquito de historia, right, y la inspiración viene de lo que, vamos a leer ahorita. Este es Mateos 2 y 13, right, y esta parte es huida a Egipto. Right, so cuando nació Yahushai, y nuestros hermanos pueden leer este capítulo, Herodes, que fue el rey de Judea, right, la región de el sur de Israel, right, y Herodes era un romano, right, un edomita. Básicamente era el rey de Jerusalén, okay, porque durante este tiempo los romanos estaban en poder, right, estaban en su trono. So Israel, primariamente hablando de Judá, Benjamín y Leví, eran cautivos a este imperio, okay. So Yahushai nació en la esclavitud de Roma. Right? So cuando él nació, Herodes, por medio de otros israelitas, se dio cuenta que el Mesías nacido, él sabía que nació. So que fue el siguiente paso para este diablo, Herodes. Él quiso matar a Yahushai, right? So aquí José se le fue dado instrucciones para huirse a Egipto, right? So dice Mateo 2 y 13, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José, right? el padre de Yahushai, okay, en un sueño, diciendo, levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Alright, dice, vamos a seguir leyendo. Esa noche José salió para Egipto con el niño, right, Yahushai, con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Right, y esto también, esta historia se encuentra en Apocalipsis 12, ok, cuando habla del dragón que quiso devorar al niño, esto está hablando de Yahushai huyéndose de Herodes. 15, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé mi hijo. Right, esto no estoy seguro dónde está, pero yo creo que en Isaías o en otro libro, fue profetizado que el Señor llamó a su hijo de Egipto. Es mero fe, hay que ver si lo podemos encontrar bien rápido. No es like, man. Vamos a...
Right, Salakia por la tardándome. Ok, acá ya lo encontramos. Oseas 11:1 dice, perdón, vamos a leer esto en la Reina Valera, a la mano derecha, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Alright, so esto está hablando de Yahawashi. Esta es la profecía. Alright, ahora una vez más vamos a leer eso. Versículo 15 en Mateo 2 dice, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Right? Y acabamos de leer, ese profeta fue Oseas. Right? En Oseas 11:1 es donde se encuentra esa profecía. Right? Y aquí se cumplió. 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y sus alrededores y que tuvieron 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios Yahweh Shai había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel lloró por sus hijos y se niega a que la consuelen porque están muertos. Right? So, aquí la razón por que Yahawashi y su familia se huyeron a Egipto, okay, porque había una comunidad de israelitas básicamente empezando con los tiempos de los griegos, okay, porque mucha gente no sabe que había una gran compañía de judíos en Egipto, right? Específicamente hablando de Alexandria, alright. So Yahawashi no fue a esa área sin razón. Fueron ahí porque había israelitas y ahí fácilmente se podían esconder, okay. So chequen esto. Este es right, vamos a ¿qué puse, man? Right, so en el Google puse Ptolomeo esclaviza a los judíos y fui a Wikipedia aquí, dice History of the Jews in Egypt. So vamos a agarrar esto en español. Dice historia de los judíos en Egipto, right? Y aquí te da un montón de historia. So vamos específicamente a donde dice Tolemaico y Romano, right? Que Ptolomeo fue un general, right, de Alejandro el Magno, right? Que cuando murió Alejandro, su reino fue dividido en 4, right? So Ptolomeo, él tomó control de Egipto, right? Y de ahí vino otra dinastía, right, que fue nombrada después de Ptolomeo. So durante 300 AC, right, vamos a leer de esa historia, right, qué pasó ahí, right? So Ptolomeo y Romano. Dice otras oleadas de migrantes judíos se establecieron en Egipto durante la época tolemaica, right, como en los 300 AC, especialmente alrededor de Alejandría, right, que es una ciudad en Egipto nombrada después de Alejandro. Dice, por lo tanto, su historia en este periodo se centra casi por completo en Alejandría. Right? So hay una buena posibilidad que ahí es donde Yahawashi se fue a huir. Right? Su padre Yahawashi. Aunque las comunidades hijas se levantaron en lugares como el actual Kaf The War, dice, y los judíos sirvieron en la administración como custodios del río.
Ya en el siglo III AC había una diáspora generalizada de judíos en muchos pueblos y ciudades egipcios. En la historia de José se afirma que, o Josefo, ¿right? Yo creo que está hablando de Josefo, se afirma que después de que el primer Ptolomeo tomara Judea, llevó a unos 120,000 cautivos judíos a Egipto, right? Esto es en 300 AC, desde las zonas de Judea, Jerusalén, Samaria y el monte Gerizim. Y con ellos muchos otros judíos atraídos por el suelo fértil y la libertad de Ptolomeo emigraron ahí por su propia voluntad. Right? So, primero nuestra gente fueron llevados ahí cautivos, right? Por ese rey Ptolomeo, right? Que fue un griego, un edomita. Y después que establecieron una comunidad, nuestra gente voluntariamente se siguieron ahí, o se fueron ahí, right? Y José era uno de esos, no voluntariamente porque se tenían que escapar, Dice, José también afirmó que poco después estos 120,000 cautivos fueron liberados de la esclavitud por Filadelfo, right? So básicamente es todo ahí. El punto es que nuestra gente fueron en esclavitud bajo Ptolomeo, right? Y se los llevaron a Egipto. Y de ahí empezó la comunidad de israelitas en Alejandría. So, por eso José y su hijo Yahushai se huyeron ahí, porque había una gran compañía de su propia gente. Y esto no va a ser largo, no quise compartir esta historia, right? Porque cuando leí esa escritura me vino a mi mente esa historia. No eran los únicos israelitas en Egipcio, estaban alrededor de su propia gente, por lo que acabamos de leer. Y esto también comprueba que nuestra gente fue dispersos. En cada captividad que fuimos, nuestra gente siempre estaba regada donde quiera, cumpliéndose lo que fue escrito en Deuteronomio 28 y 64. Right? So vamos a leer eso. Right? So vamos a Deuteronomio 28 y 64. Y se lee, dice, pues el Señor y esas son maldiciones que nuestro pueblo iba a sufrir por nuestra rebelión. Yeah, right? Y esto le aplicó a todo Israel, a las 12 tribus. Dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Right? So fuimos llevados captivos a diferentes regiones del mundo y acabamos de leer que nuestra gente fueron en esclavitud bajo Ptolomeo, right? En Egipto. Right? So es todo ahí. Ahora vamos a Isaías 11. Y 11 dice, en ese día, right, en el fin, cuando regrese Yahushai, el Señor extenderá su mano, right, que representa Yahushai, su mano derecha, por segunda vez, para traer de regreso al remanente de su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor los dispersó. Y acabamos de leer un ejemplo de esas diferentes regiones que nuestra gente fueron dispersos. Dice, los que quedan en Asiria, hay israelitas en Asiria, right? En el norte de Egipto, right? Alejandría, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, right? Que Elam son la gente de Irán, right? De la India. En Babilonia, right? Que es Irak, Hamat y todas las tierras
costeras distantes. Y se levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Right? Desterrados, los que están afuera de su tierra. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá. Right? Ya no va a haber más pleito entre los llamados morenos y los latinos. Right? Que los latinos en las escrituras son los tribus norteños. Right? Efraín, Isaacar, Gad, Rubén, Manesa, Simeón. Básicamente hoy en día se llaman los latinos. Y recuérdense que nuestra nación fue dividido en 2 reinos después de la muerte de Salomón. Ese pleito va a venir a un fin. Y en realidad ya vino a un fin, empezando con la elección. Right? Los hermanos que miran en las calles empujando esta palabra. Right? Entre nosotros ya no hay celo, entre los latinos y los morenos. Y se unirán sus fuerzas entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab, y Amón los obedecerá. Right, es todo ahí. Vamos a agarrar otra más y cerrarla. Alright. Un poquito de historia, en porque era una buena idea que el ángel le dio por medio de Yahweh Bashim Shah, que José se huya a Egipto, porque su gente estaba ahí dispersa. Y ese fue una de las muchas regiones en donde está nuestra gente. A ver, nosotros estamos. Vamos a Hechos 2. Vamos a Hechos 2 y 7, right, después que los discípulos recibieron poder espiritual, right, tenían la habilidad de hablar en lenguas. Vamos al punto, right, Hechos 2 y 7, estaban totalmente asombrados, right, por el milagro que se cumplió. Right, igualito como dijo Yahushua, dice, ¿cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea. Right? Esta gente no vive en otras regiones, viven en Israel. ¿Cómo es que saben todas estas lenguas? Y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Eso está hablando de israelitas y vamos a seguir leyendo. Aquí estamos nosotros. Right? Los israelitas que estaban en Partos, Medos, Elamitas, right? Que es Irán, India, esa gente de esa región. Right? Los indios, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, right? Ahí va Egipto, y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al... What the hell? No lo dice mejor en la Reina Valera, man. Hechos 2 y 10 en la Reina Valera dice, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Right? Estos son los diferentes áreas donde los judíos estaban. Porque como expliqué, cada vez que íbamos a esclavitud,
Right? Esclavos no tienen ni un derecho para decir dónde van a vivir. Si tú estás bajo una nación y ellos te quieren mandar a otro país, otra región, eso es exactamente lo que va a pasar, man. Vas a ser arrancado de tu tierra y puesto en otra región. Right? Y últimamente así es como esta maldición se cumplió. Entre cada captividad nuestra gente fue dispersa. ¿Ok? So, literalmente hay israelitas en cada región, cada país, cada estado. ¿Ok? Por eso Pablo fue levantado, right, por medio de Yahushua, para ir y predicar el mensaje a estas diferentes áreas como, Asia Menor, Turquía, que es Turquía, right, a Roma, Italia, porque Israel estaba ahí, right? Por eso Pablo fue nombrado el apóstol de los gentiles. En realidad lo que debe de decir es el apóstol de los israelitas desterrados. All right. So, una vez más, Yahushua, right, el ángel le dijo a José que se huya a Egipto con su hijo Yahushua, porque Israel estaba desterrado ahí. ¿Ok? Había una gran comunidad, como acabamos de leer, de israelitas en Alejandría. So, Koholo Yahweh Shalom.